Hola a todos y a todas, espero que estéis muy bien y bienvenidos a un nuevo vídeo. La serie El Vigilante está basada en hechos reales, pero ¿qué es real y qué no en El Vigilante? Si queréis saber la respuesta, quedaos hasta el final y lo descubriréis. Esta miniserie de misterio la podéis encontrar en Netflix y se basa en los hechos reales ocurridos en Westfield, New Jersey. La serie comienza con la visita de puertas abiertas a la casa del 657 Boulevard de Westfield, New Jersey, por la familia Brannock. Estos quedan completamente obnubilados con ella, por lo que no dudan en hacer una gran oferta, llegando incluso a usar todos sus ahorros con tal de obtener la casa de sus sueños. Lástima que el sueño del matrimonio se convierta en una auténtica pesadilla. Ya instalados en la nueva casa, comienzan a tener ciertos problemas con los extraños vecinos que les rodean. Por un lado, se encuentran los hermanos Jasper y Per Winslow. Estos dan bastante miedo, no solo por sus comentarios mal rolleros, sino también por la obsesión que sienten hacia la casa y el antiguo montaplatos de esta. Tal es así que se encuentran a Jasper escondido en el montaplatos, jugando, digamos, y esto provoca que los hijos del matrimonio Brannock entren en completo pánico. Por ello, Dean Brannock entrará en cólera y le prohibirá la entrada a su casa, lógicamente. Pero la hermana de Jasper, Per, no entiende la actitud de los Brannock y pretende que se les permita a su hermano utilizar el montaplatos como si fuese un pasatiempo. Poco tiempo después se encontrarán a la mascota del hijo de los Brannock muerta, pero saben que no ha sido una muerte natural. Alguien ha vuelto a entrar en la casa y ha llevado a cabo terrible acto. Por otro lado, nos encontramos con el matrimonio compuesto por Mitch y Moe, que se dedican a observar a la familia desde sus tumbonas de jardín, orientadas directamente hacia la casa del 657 y además utilizan unos prismáticos para ver la casa y sus habitantes con mayor claridad. Todo esto va a generar estrés en la familia Brannock, pero por si ya fuera poco, comienzan a llegarles cartas con amenazas cada vez más y más siniestras provenientes de alguien que se hace llamar el Vigilante. Acudirán con las cartas a la policía, pero esta de poco les va a ayudar, ya que no les van a tomar en serio. Sus vidas cada vez se volverán más caóticas, delirantes y aterradoras. Como la policía no ayuda a los Brannock, pues contratarán la ayuda de un detective privado, porque o lo solucionan o se van a tener que marchar de la casa. Pero si lo hacen, se irán a la quiebra, ya que todo su dinero está invertido en ella. A través de esta detective descubrirán que la casa tiene una turbia historia. Un antiguo propietario, John Graff, también recibió cartas amenazadoras del Vigilante. Pero lo más escalofriante es que asesinó a su familia en la casa. Primero disparó a su esposa y a su madre, luego esperó a que su hija llegase a casa y la mató. Tras esto fue al partido de baloncesto de su hijo y a la vuelta también acabó con su vida. John Graff desapareció y jamás se supo nada más de él. El matrimonio Brannock, con todo lo que han descubierto sobre la casa, lo que están padeciendo y además de no conseguir dar con el Vigilante, deciden finalmente vender la casa, ya que por encima de todo está su familia y su seguridad. Por suerte, a Nora en su trabajo le empieza a ir cada vez mejor y puede ayudar con los gastos, por lo que el golpe económico de la venta de la casa pues no será tan duro para sus bolsillos y no se irán a la quiebra a pesar de vender la propiedad por un valor mucho menor del que les costó. Aún así, no les será nada fácil vender la casa, pero finalmente lo conseguirán. Y aunque todos están conformes, para Dean esto supondrá una especie de fracaso, no solo por perder la casa de sus sueños, sino por no conseguir descubrir al delincuente. Por lo que esto finalmente se va a convertir en una auténtica obsesión para él. Como buena serie de misterio, te mantiene en tensión en todos y cada uno de los episodios.
te hace crear tus propias teorías conspiranoicas. El reparto es brutal, sobre todo el personaje que interpreta Bobby Cannavale, quien lleva prácticamente el peso de la serie. Con una casa como escenario, un ambiente tenebroso, personajes súper bien definidos y elaborados, unos secundarios con sus propias peculiaridades y tan necesarios para el buen funcionamiento de la trama. Todo ello en su conjunto hace la diferencia y se demuestra que no es necesario ser la serie más cara de la historia para crear un buen producto. Esto más $58, todo ganancias. Soy el Einstein del mundo de las finanzas. Sus gastos de comida de hoy ascienden a $300. Mars, por favor, no me humilles delante del dinero. ¿Qué es real y qué no en El Vigilante? La historia protagonizada por Naomi Watts y Bobby Cannavale se basa en los hechos reales ocurridos en Westfield, New Jersey, y aunque en la serie el matrimonio se llama Nora y Dean Brannock, en la realidad los auténticos dueños y víctimas fueron Derek y Maria Broaddus. Ambos se mudaron en el año 2014 al 657 Boulevard de Westfield, New Jersey, al igual que en la serie. Y sí, sufrieron años de acoso y paranoia junto a sus hijos al recibir cartas de un acosador que decía ser el vigilante. En la serie podemos ver fragmentos reales de las cartas del acosador, como aquel en el que afirma su deseo. Tienen que llenar la casa de sangre fresca. Los hermanos Jasper y Per Winslow son reales y parece ser que están basados en la extraña familia Langford. La familia Broaddus sospecharon de ellos, pero la policía los interrogó y no encontró evidencia alguna. Los personajes de Mitch y Moe también se basan en personas reales y por lo que he leído se afirma que sí los observaban sentados desde sus sillas de jardín. El asesinato de John Graff también sucedió en la casa del 657. Esta terrorífica historia se basa en los crímenes cometidos por John List en el año 1971 y ocurrieron de manera idéntica. List vivió en ese mismo sitio 33 años antes que los Broaddus, pero nunca tuvo ningún tipo de relación con el vigilante y sus cartas. Finalmente encontraron al vigilante. La persona o las personas que enviaron esas cartas a la familia Broaddus nunca fueron identificadas, por lo que el caso nunca se resolvió. Derek y Maria Broaddus se mudaron, aunque les costó 5 años vender su propiedad, y en 2019 consiguieron venderla a una pareja, pero por $400,000 menos de lo que pagaron ellos. ¿Habéis visto esta miniserie? Si es así, ¿qué os ha parecido? Dejádmelo en los comentarios y así pues compartimos opiniones. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, dadle like y hasta el próximo vídeo. ¡Adiós!